En el estudio está la gente de Suteba, Mónica Subeldía, Carla Pedersoli y Analía Nieto. Mónica es la secretaria general, Carla y Analía forman parte del staff. Exactamente. De modelos de Suteba. A las 3 le digo buen día, ¿cómo les va? Buenos días. Que dice, hay una que está debutando en la radio, que es la señorita Carla. Carla está debutando. La primera vez Mónica. que viene Bueno, a esta agradeceme que mirá lo que logramos, la trajimos acá. Mirá que pidió y muchas veces no lo logró. Digamos, tiene también. Bien. Escúcheme, hubo una jornada ayer en la secundaria 8, donde vino gente de Suteba Central, más precisamente Silvia Almazán y Patricia Sadowski, donde, entre otras cosas, bueno, se titulaba Aprender 2016, ¿no? La jornada. Sí, en realidad era jornada regional sobre evaluación para hablar del operativo Aprender 2016. Bien, ¿y esto qué es? El operativo Aprender 2016 está implementado por el Ministerio de Educación de la Nación para evaluar a todos los alumnos del país con una prueba estándar, igualita y copiadita para todos iguales. La meritocracia. Exactamente. Entonces, en base a eso, nosotros desde ¿Cómo CETERA... le gustan a los muchachos esas cosas, ¿Cómo les gustan estas cosas? Pero viste que viene el fondo, vienen todos a hablar de nosotros, vienen a meter la mano en algunas cuestiones. Vos habías venido, Moni, a hablar un poquito de esto también. De la meritocracia. De esta evaluación. Cuando vine antes del paro de CETERA del 27, que estuve con vos, estuvimos hablando un poco de eso. ¿Y cuándo se da ahora la evaluación? El 18 y 19 de octubre supuestamente sería la fecha en la que se llevaría adelante. Nosotros desde el sindicato, con CETERA a nivel nacional y SUTEBA a nivel provincia, se están haciendo todos estos encuentros como para concientizar a los docentes de qué significa este operativo Aprender 2016 y para pedir la suspensión del mismo. A nivel país, digamos. En la provincia de Buenos Aires el Frente Gremial está pidiendo la suspensión de este operativo. Las razones son varias, pero la primera es que es una prueba estandarizada, descontextualizada, donde se pone a los chicos como mero objeto de estudio y a los docentes como aplicadores de algo que ellos decidieron, donde no nos dieron ningún tipo de participación a los docentes, para obtener resultados que Dios sabe para qué los quiere. Ahora, la prueba se vuelve para... Desde el norte al sur. De un chico que vive en Belgrano, en un colegio privado, a un pibito que vive en Jujuy. Tal cual. Exactamente. Y además es multiple choice, que es mucho más grave aún. No les gusta. ¿Por qué no les gusta a los docentes del multiple choice? El multiple choice no te permite analizar el proceso del aprendizaje de los chicos. Vos ahí pones una pregunta con 4 opciones y la respuesta, si el chico no la acierta, no es que no la sabe, a lo mejor no la pudo interpretar, no hay una interpretación, no hay un proceso, no se está teniendo en cuenta cómo aprendió el chico. El multiple choice es muy así, muy estándar, muy fuera de contexto. Eso no te va a permitir evaluar ni la calidad, ni lo que el chico aprendió, ni si el docente es bueno o es malo en su enseñanza, porque es como si fuera, digamos, una lotería. Vos marcás un multiple choice, y si justo no la invocaste, sos malo. Y a lo mejor no sos malo, a lo mejor vos pensaste o analizaste. Te genera lo azaroso y te genera también, te confunde el multiple choice. Totalmente, no tiene una por eso no se sabe lo que pensó, digamos. Además son 24 preguntas en 60 minutos, hasta para nenes de primaria. O sea que un nene de primaria tiene 2 minutos y medio para responder cada consigna. O sea, leerla, pensarla, reflexionarla, elaborarla y contestar en 2 minutos y medio. No quieren que respondan bien. El Ministerio de Educación creó una comisión para evaluar, para hacer esto, y por supuesto se nos dejó absolutamente de lado. Incluso por otro lado a los docentes también nos pone en un lugar que no es el nuestro, en un rol que no es el nuestro, porque los docentes son o veedores o aplicadores, y en algunos lugares hasta le dieron la opción de decir querés ser, y en otros le dijeron tenés que ser. Y si el docente no quiere ser, te llaman y te insisten, o sea, estamos disciplinando gente. Claro. Estamos mandando o poniendo en un lugar que no corresponde. A la vez, el docente no va a ser aplicador en su aula, lo cambian de escuela, porque así no influyen los niños. Entonces los chicos, nosotros somos mero objeto de aplicación de algo que ni siquiera participamos en que se hiciese. Y los chicos son objeto de estudio de algo que se les ocurrió a ellos, ¿sí? Para evaluar algo ¿qué resultado va a dar? Si nos ponemos a pensar cómo está planteado, el resultado va a ser negativo. Y son muy crítica también, ¿no? Porque puede ser utilizado, como decías vos, Claudio, en una escuela para tener distintos niveles de escuela. A ver, si nos basamos en lo que fue Chile y el modelo de México, que es donde se supone que se está mirando ahora la República Argentina a nivel educativo,
es para hablar bien de la meritocracia, para catalogar escuelas, para mirar ese tipo de cuestiones y mercantilizar todo. O sea, un planteo que se hizo ayer y que es fundamental decir. Los docentes no estamos en contra de la evaluación. No es que no nos queremos evaluar ni no queremos que nos evalúen. No, que no se entienda así porque algunos dicen, ustedes no quieren. No. Estamos en contra de este proceso evaluativo donde no fuimos consultados, donde no se tiene en cuenta el proceso, donde no se tiene en cuenta la diversidad cultural, donde no se tiene en cuenta la inclusión. Vos pensás que hay una ley que habla de incluir a los alumnos con características especiales en las escuelas primarias comunes, que se está haciendo un trabajo formidable desde la escuela especial para su inclusión. ¿Y vos le vas a dar una prueba igualita a todo el resto de los alumnos, a un alumno especial, y no le vas a permitir que su maestra integradora lo acompañe porque decís que va a influir en su desarrollo? ¿Estamos incluyendo o estamos excluyendo? ¿Sí? Hay un ejemplo que Carla recién me contaba y me parece piola que lo pueda decir, que es el de una carrera de zapatillas y ojotas. Que te lo diga ella porque está muy piola para entender. Ayer cuando hablaba Sadowski y Pablo Gali, digamos, dieron ese ejemplo que es bien claro. Entonces, cuando hablamos de incluir, de medir la calidad o no, entonces dice, supongamos que hay una carrera de atletismo, ¿sí?, donde corren una persona con zapatillas último modelo, nuevas, con aire, especiales para atletismo, y 100 en ojotas. Claro. Entonces, lo que mide esta prueba estandarizada externa es quién llegó a la meta. Y obviamente que va a llegar el de las zapatillas y no el de las ojotas. Y no las formas, ¿no? ¿No? Y no mide, ese es el proceso del que nosotros hablamos. Claro. Imagínate que un pibe llegue con ojotas a la meta, que es lo que va a pasar, muchos llegan, pero ¿cómo llegan? Van a tardar más con otra medida de tiempos, de otra forma. Bueno, esto es lo que nosotros estamos planteando, ¿no? Bueno, a ver, las características de la meritocracia tienen que ser arrancar con mismas condiciones y tener el mismo desarrollo. Entonces sí llega por el primero el que tiene un mérito ante determinada situación, qué sé yo, no sé, el boxeo, ¿sí? Bueno, tal peso, tienen que dar tal peso, tienen que tener determinadas características, el atletismo con la... A ver, entonces, la meritocracia es eso. Ahora, cuando vos tomás determinadas situaciones que tienen que ver con colegios con determinada situación social, contra otro con determinada situación social, con una base distinta a los pibes de uno sobre los otros, una serie de cosas, la calificación es como que hasta dentro de las mismas aulas está pasando eso. Lo que pasa es, ¿no? Me parecía importante, ayer marcaron también algunas cuestiones que están, con esto de la meritocracia, fomentando la competencia, ¿no? Entonces hay un premio provincial que hace la gobernadora donde se va a elegir a los 25 mejores alumnos de la provincia, ¿no? Una locura. De ellos mismos buscan, no, por fuera de estas pruebas, donde buscan generar, ¿no?, la competencia. Está clarísimo esto. Y cuando hablamos de igualdad, ¿sí?, nosotros no estamos hablando, cuidado con igualdad de oportunidades para jugar para la meritocracia, digamos, ¿no? No todos tienen las mismas, no salen todos del mismo lugar, ¿no? La igualdad es que puedan acceder a la educación, etcétera, pero no salen nunca del mismo lugar, no tienen todos el mismo contexto, por lo tanto a cada uno le cuesta de distinta manera, ¿no? Totalmente. Y en estas pruebas que son estandarizadas y externas, eso no importa. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Qué lectura tienen ustedes? Pues se supone que hay un fin en sí mismo, que es intervenir en todo lo que en todas las leyes que se venían dando en educación. Tengamos en cuenta que a pesar de que en paritaria se firmó que siga el plan de formación permanente para los docentes, se abandonó, se despidieron capacitadores, muchas de las cosas que se venían haciendo se están dejando de hacer, por lo tanto es meter mano en educación, es meter mano también en cuestiones de presupuesto, porque, a ver, si las pruebas no salen bien, los docentes no están enseñando bien, y entonces vamos a ver cómo pagamos, y entonces vamos a ver cómo nos manejamos. Ayer salió una info que la dijeron ahí, y que todavía hasta el momento yo no la tengo corroborada, pero que supuestamente habían nombrado a un ex gerente de Techín para hacerse cargo de cuestiones educativas en provincia de Buenos Aires. De comprobarse, un ex gerente de Techín, ¿qué conoce de educación, de leyes? Si no es que estamos tratando de llevar a la escuela para el lado mercantilista y para poder meter mano en un montón de cuestiones y para poder también catalogar a los docentes por presentismo o no presentismo, por buenos o malos, o porque mira, las pruebas salieron mal, entonces vos no servís o no sabés, entonces te vamos a pagar menos. Hay un lado oscuro que no lo están queriendo decir ellos y nosotros nos estamos dando cuenta desde el lugar que no nos convocan
a los docentes, no convocan a los trabajadores de la educación. ¿Por qué? Porque si convocan a los trabajadores de la educación, nosotros vamos a plantear un montón de derechos que tienen tanto los alumnos como nosotros y que a ellos no les están interesando. Claro. ¿Sí? Entonces, la idea es poder explicarle a la gente. Sí. Y al papá también, porque al papá por ahí se le dice, no, esto... Llegó un manual que es, pero viste de esos que vos decís, increíble, donde te pautan hasta lo que el aplicador tiene que decirle al alumno el día de la prueba. Buenos días, yo soy, y vos pones tu nombre, en el día de hoy vamos a realizar, está pautado lo que tiene que decir un docente para explicar algo. A ver, ¿no te están corriendo del lugar? Sí. No están teniendo en cuenta lo que el rol del docente. Sí. De hecho, SUTEBA sacó una nota y los docentes se pueden renunciar. Y pueden ellos, del otro lado, pueden ir buscando hasta que alguien la tome. O sea que no hay un interés que diga esto lo queremos hacer por el bien de la educación. Ese puede ser lo que digan, el discurso que ellos tengan. ¿Sí? Pero... ¿viste? Están demostrando un montón de cuestiones y lo están vendiendo distinto. Hay un montón de docentes que dicen, bueno, no pasa nada. No pasa nada, no. Porque hay una prueba censal, otra la quieren hacer más para sacar números, y después, ¿eso para qué se va a usar? ¿Vamos a tener acceso a las respuestas? ¿O las respuestas ya están dadas? Las 24 preguntas, ¿sabés de dónde las sacaron? De las pruebas PISA, de las cuales SUTEBA, CETERA ya se habían opuesto en el año 2013-2014. Sí. Agarraron y recortaron las que estaban, seleccionaron 24 azarosamente, y de eso se transformó en esta evaluación y se impone en todo el país. ¿Estas pruebas son anónimas o son Supuestamente no va el nombre del alumno, pero sí va a la escuela. Ajá. En un lugar van algunos datos. Generaría ranking, entonces, ¿no? Te genera ranking de escuelas y todo. Sí. No, me parecía importante decir algo. Ayer uno de los especialistas lo que explicaba es que podrían ser pruebas de muestreo, donde generan mucho menos costo para el gobierno y donde realmente si vos lo que querés ver es cómo están las cosas y demás, te sirven como información. Pero no eligen el muestreo y eligen la censal. La censal es todos, se identifica la escuela, se identifica la zona, entonces claramente buscan otra cosa porque están gastando un montón de dinero que dicen no tener, sí, pero por lo visto lo tienen. No lo tienen para pagar a los docentes de los CAI y de todos los programas que hace 6 meses nos cobran, ¿sí? Pero sí tienen para esto, y en esa prueba censal en realidad es para hacer un ranking de escuelas. No hay otra, es eso. Las PISA hacen eso, un ranking internacional de educación. ¿Ese ranking ¿no? qué finalidad tendría? y para mí es o sea, empezar a mercantilizar las cosas y además irnos para el lado de la escuela privada. Porque tenés dos caminitos. Por un lado es, bueno, hacemos un ranking de escuela, entonces las escuelas más necesitadas... Yo escuchando Mirá, al revés de la lo que que mejor o la que más le otorgo. ¿No? En ese caso, si fuera lo que vos estás diciendo, se trataría de buscar el proceso, de ver en esa evaluación el proceso de aprendizaje del alumno. Ajá. Entonces, si lo que realmente buscaran es mejorar la calidad educativa, la prueba sería otra. más que el establecimiento. ¿Sí? Para que se entienda, se utilizaría otro método evaluativo. Si se buscaría generar la calidad, mejorar la calidad, por ejemplo, nos hubieran convocado a nosotros, que eso es por ley, no es una ocurrencia de los gremios. En el artículo 98 de la ley, ¿sí?, de educación, dice que ese consejo tiene que estar integrado, entre otros, obviamente, por el ministerio y demás, por los gremios con personería jurídica nacional, o sea, CETERA en nuestro caso. Claro. Digamos, están violando la ley también. Entonces, si querrían mejorar la calidad, los métodos para tomar la prueba serían otros, la forma otra, entonces sí se detectarían, digamos, falencias para mejorar eso. Por ejemplo, las escuelas, no sé, carenciadas o con mayores problemáticas, ¿no? A mí me hicieron acordar, Claudio, no sé si a vos también te va a pasar, al 2001. A López Murphy. Sí, a mí también. Un poco me llevaron a eso con este planteo, ¿no? Como que estamos retrocediendo. Estas cuestiones nos llevan, nos hacen retroceder en derechos adquiridos. Bueno, estos últimos años lo que vos tuviste fue el mensaje todo el tiempo justamente de estas pruebas PISA, donde estaba ubicada Argentina. Y acá 1000 veces hemos dicho al aire, ¿no? Estas pruebas, bueno, son un poco mentirita, un poco verdad, porque en realidad vos lo que tenés que tener es la escuela también como un elemento integrador, como un elemento social, como no. Totalmente. Después están los otros que se ponen muy rigurosos en el sentido de decir, bueno, la escuela no, la escuela tiene que ser el ámbito de tal cosa, si la escuela no rinde, es un concepto muy empresarial, me parece el que Totalmente, y además, a ver, si hacemos esa visión,
la corremos a la escuela y a los alumnos del derecho social que tienen a la educación. Claro. A ver, es un derecho social lo que se tiene y que ellos lo están vulnerando. Sí. Cuando vos decías de esto del ranking y que Carla explicaba de lo que hacen, en Chile dicen que categorizaban con colores a las escuelas. Suena el celular en la radio y no encontramos dónde está. Pasa siempre. No fue el mío. No se ponga nerviosa. Suena el celular, no se encuentra dónde está. Siempre. No, ¿dónde mierda hay que el celular? Está en el último de los contritos. Y parece que cada vez suena más fuerte. Uno se empieza a poner nervioso porque sabés que revolvés y podés sacar de adentro de la cartera 2 millones de cosas. Y suena más alto, y suena más alto, y suena más alto. No sea problema. Sí. No, es como los chicos, la ley de Murphy. Vienen los pibes, viene el invitado con el pibe. Usted, por ejemplo, vendría con su... No, el pibito en el corte está en silencio. Arranca el aire y... Es el emporio del ruido, la ley de Murphy siempre. Bueno, sí, pero es un poco así. Sí. No, yo simplemente iba a decir que entre las cosas que se estaban viendo es que en Chile se le ponían colores después a las escuelas, ¿sí? Como para categorizarlas. En Chile son bravos también con eso. Bueno, ¿qué genera el color? Ponele el verde son los que rindieron todo bien, el amarillo tal cosa, el rojo, y ahí vamos a la meritocracia y al pago de sueldo. Pregunta tratando de buscarle la parte, yo quiero creer que estos tipos no son tan turros como parecen. Entonces, la peor escuela o el peor color es la que mayor cantidad de recursos tengo que llevar, la que mejores docentes tengo que... para emparejar. En Chile no es así. En Chile, en realidad, las peores escuelas son las públicas, porque son las que le sacan el menor número, entonces todos van a las privadas y a la pública van solo los pobres. Entonces en Chile es bien mercantilista. Ahora, lo triste es que Chile está haciendo otro vuelco, porque Chile, por ejemplo, está peleando por la universidad pública, ¿no? Está tratando de copiarnos a nosotros como ejemplo, porque somos un buen ejemplo. Ellos avanzan, nosotros retrocedemos. Bueno, nosotros vamos como México, ¿no? El paralelo sería más parecido a México. Claro, tengamos en cuenta que el Fondo Monetario vino a visitarnos, que nuestros ministros ahora van a formar parte de eso. Y una de las dos cosas que plantean desde la política internacional, uno tiene que ver con que corran a los sindicatos del medio. Entonces, todos van a empezar a hacerlo desde el lado de ellos nada más. De hecho, creo que ya lo comenté en alguna de las tantas veces que vengo, la paritaria de febrero se cerró con un montón de puntos que el Ministerio de Educación de la Nación no está cumpliendo y que para acá dijo, bueno, no, al final estas cosas no me convencen, así que de última llévenlas a la justicia. Y estaban cerradas, estaban firmadas. O sea que, a ver, ¿cuál es nuestro posicionamiento, cuál es nuestra idea? No retrocedamos. Ayer explicaban, todavía no hubo una generación que pudiese salir de egresados con la última ley de educación, porque todavía tuvimos tantos cambios en el medio que todavía no hubo uno que haya transitado la escuela desde el nivel inicial al secundario como está planteado en la última ley de educación. O sea que imagínate la cantidad de cambios que tenemos. Ahora, ¿por qué pasa que todo el tiempo están cambiando la educación? ¿Qué mirada tienen ustedes de esto? ¿Por qué pasa que hay un gobierno que te da educación y tenés, no sé, por dar un ejemplo, primaria hasta 7º grado, secundaria a los 5 años? Viene el otro, tenés 6 años de primaria, 6 años de secundaria. Viene otro, te vuelve a cambiar la regla de juego. Que la ley federal de educación, que la ley de esto... ¿Por qué cambian todo el tiempo la educación? A mí me parece que tiene mucho una mirada... No, porque a veces lo miran... Sí, es ideológico y aparte miran otros países. Cuando nosotros tuvimos lo que es polimodal y toda esa historia, era algo que había implementado España muchos años antes y que ya estaba caduco en España, pero nosotros por la duda... Cambian los ejemplos. Lo hacemos. Depende de la ideología, cambia el ejemplo. Y también tiene que ver con el derecho a la educación, porque a ver, la última ley federal plantea la secundaria obligatoria, que no la tenían los anteriores. ¿Sí? Entonces tiene que ver con lo ideológico en cuanto a dónde nos paramos y dónde ponemos a la educación, ¿sí? Porque la secundaria tiene que ser obligatoria. Una cosa que se decía es que en los últimos años hubo mucha más gente que llegó a los terciarios, mucha gente que llegó a los secundarios, mucha gente que terminó su secundario con los planes fines y demás, muchos chicos que llegaron a las universidades. O sea, se abrieron un montón de cuestiones que te plantean dónde está parada la educación o cuál era la visión que se tenía de la educación como derecho que es. Claro.
Ahora hay que ver dónde está parado esta postura y este gobierno. Por eso decía que esto de las pruebas es medio, ¿no? Bueno, ahora se ve, se plasma con toda la meritocracia, ¿no? La pruebita, claro, pero estas pruebas es grave. En la tapa todo sí, sí, pero lo que pasa es que es grave porque el tema es para qué quieren esa información, claro, ¿no? Entonces hay que preguntarse realmente eso, porque lo otro es que lo van a hacer una vez al año y cualquiera que es docente entiende, y lo explicamos, si no en general, es imposible que se tome la evaluación el 18 de octubre. No me sale la palabra, se analice toda esa se recolecte, se analice, se utilice para cambiar algo y que en marzo de golpe vamos a cambiar lo que vamos a dar clases, se va a aplicar y va a dar resultado en octubre el año que viene. Es una mentira, no es para eso. Claro. Entonces la pregunta es, ¿para qué quieren esa información? ¿No? ¿Y por qué? Si ellos quieren realmente esa información para algo útil que va a beneficiar a la educación, ¿por qué camuflan y dicen otra cosa? Claro, ¿no? Claro. Sí, qué loco todo esto. Bueno, ¿el gremio dónde está parado con esto? Sí. A ver, más allá de estas jornadas... desde CETERA SUTEBA estamos pidiendo la suspensión del operativo Aprender 2016. Incluso a nivel provincia se hizo una presentación de la impugnación de la resolución que la provincia sacó como para decir que estaba de acuerdo con eso. ¿Y los demás gremios, Moni? A nivel provincia, el Frente Gremial se opone a este operativo. Pero bueno, la gran movida la está haciendo CETERA SUTEBA, porque buscamos concientizar a los docentes, a los papás. Ayer se habló mucho de hablar en las escuelas, de explicarle a los padres en qué lugar quedan sus hijos, ¿sí? Y bueno, el posicionamiento es que se suspenda y que se haga una discusión de qué tipo de evaluación se puede llevar adelante, ¿sí? Que es lo que corresponde por la ley de educación que tenemos. Pero bueno, si no se logra suspender, es plantear y pararse ese día en que se lleva adelante algo que nosotros no estamos de acuerdo y que no vamos a estar de acuerdo con los resultados que surjan y que vamos a seguir exigiendo que se nos convoque, que los docentes, que las familias, que todos seamos parte de la construcción de la educación pública que tanto se viene defendiendo desde los gremios desde hace muchísimo tiempo. La idea es no retroceder, por favor, porque no nos lleva para ningún lado. Bueno, el gobierno actual es un gobierno el que tiene la mente muy Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El presidente fue 2 veces jefe de gobierno. Y la mente muy Ciudad de Buenos Aires es la escuela privada. Sí, obviamente. Esa es la realidad, como la mente muy Ciudad de Buenos Aires es la medicina privada, con lo cual están formateados también dentro de ese esquema, ¿no? La escuela pública es para los pobres o para los inmigrantes. No quiero generalizar con mi comentario, pero creo que debo andar bastante cerca de lo que se piensa en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso la gran mayoría de la gente hace el sacrificio y manda a escuela privada, y por eso cuando te sube la escuela privada, te suben las prepagas, son tapas los diarios. Claro, exactamente, ¿no? Sí. Entonces la meritocracia en la escuela privada está full. Sí. Bueno, pero ahí es que el derecho a la educación pasa por lo que ellos consideran. Nosotros decimos que todos y cada uno de los ciudadanos de la República Argentina tienen derecho a educarse en una escuela pública, con la calidad que corresponde, con los sueldos, con la infraestructura y con todo lo que eso lleva adelante. Después, bueno, será una pelea que tendremos que seguir dando, como se viene dando desde hace mucho tiempo. Y no es que, como se planteaba ayer, en algún momento no lo venimos diciendo desde antes. Y esto también me gusta decirlo porque ayer se decía, desde que cambió el gobierno ustedes se quejan o hacen ver cosas que no se decían antes. No, mentira. Por lo menos me hago cargo de lo que vine diciendo desde que estoy a cargo de SUTEBA Chacabuco. Nosotros venimos peleando por un montón de cuestiones con todos los gobiernos por igual. Y vamos a seguir defendiendo la escuela pública, que es nuestro principal objetivo, y los derechos de los trabajadores de la educación. Sí. Con este gobierno, con el anterior o con el que venga. Después que ellos digan lo que les parece. Está muy bien. Está muy bien. Bueno. Yo opino una cosa. No me puedo aguantar sin hablar. Que el único aporte de la nota era que encontraba su celular, sí, cuando sonaba. Sí. Acérquese bien el micrófono. Sería una lástima además perder oportunidades si, por ejemplo, tu hijo es muy capaz para estudiar, pero es el hijo de un obrero que no puede pagar una escolaridad privada. Sí. Entonces a él lo vas a apartar de esa posibilidad. Claro. Y que se va a manejar todo con el bolsillo nada más. Sí. Bueno, no, lo ideal sería que la escuela pública tuviera el mismo nivel que la escuela privada, ¿no? Que él quiera mandarlo a la escuela privada, lo manda a la escuela privada.
Lo tiene. Bueno, lo acá, tiene. Por ver, eso tienen que hacer esto, ¿no? Esa es acá lo tiene acá en Chacabuco, lo tiene en todas partes. Porque yo lo que veo en Chacabuco es que los mismos docentes que están en la escuela privada están en la escuela pública. Sí. Con lo cual el roce es el mismo. Ahora, no sé si en otros lugares esto lo tiene. Por eso decía la ciudad de Buenos Aires un rato. Pero la de Chacabuco no es privada. Sí. Del estilo de las que están en Buenos Aires, sí, San Isidro, verdad, y que bueno, la cuota que hay que pagar. Sí, eso es verdad también. Entonces, es otro estilo de escuela. Nosotros acá en Chacabuco tenemos escuela de gestión. Que más se acerca a lo privado. No, ya pasó a ser de gestión privada. Sí. ¿Qué significa esto? Que hay un privado que maneja la parte de infraestructura y demás, pero el Estado paga los sueldos. Hay una diferencia, sí, ahora empezó a ser así. Hay una diferencia entre escuela privada, donde todo lo determina una empresa, a una escuela de gestión privada. Porque en la gestión privada, el parroquial, lo que hace la gente del parroquial, o la iglesia, o el que esté encargado, es de manejar lo que tiene que ver con infraestructura y demás, pero los salarios los paga el Estado. Como si estuviera tercerizado. Bueno, pero esperen las dos. Yo estuve en colegio privado, el secundario, Instituto Agustiniano de San Andrés, y era subvencionado por el Estado, pero era privado. No, a ver, sí es privado porque además los docentes son elegidos por los directivos, no existe el sistema que tenemos nosotros. No pasás por la Secretaría de Inspección y te lo eligen a dedo, son profesionales, y la bajada, hasta editorial, te diría que tienen ese tipo de colegios, es netamente de acuerdo. Claro, pero lo que Moni te quiere decir es que si lo comparamos con un privado puro de Buenos Aires, los privados de Chacabuco serían algo intermedio entre lo público y ese privado que vos decís, ¿no? El que vemos por la televisión. Está bien, sí. Es una cosa es el San Andrés, ¿no? Sí, o el que fuiste vos. Y otra cosa el parroquial, claro, está bien. No, pero tiene que ver con eso. Ahora, cuando decimos que si hay diferencia o no, yo a veces pienso que si vos en un aula, porque una escuela privada te permite tener 20 alumnos, DVD, tele y todas unas aulas espectaculares, va a haber una pequeña diferencia en que tienen más acceso a todo, pero porque se lo pagan. Claro. En la escuela pública tenemos un montón de cosas y los docentes hacemos de todo para que la tengan, y las escuelas se juegan para tener, pero a lo mejor tenés un aula de video, no en cada aula, o tenemos que tener 37 alumnos porque no hay más aulas. No, eso está clarísimo. ¿Se entiende? Eso está claro, ese tipo de cuestiones, pero bueno, a ver, seguimos defendiendo la escuela pública, pero y la vamos a defender a morir. Ese tiene que ser el ABC de todo esto. Y además hay otra cosa, volvemos al ejemplo de la educación pública es primordial, es un derecho. Volvemos al ejemplo de los OJ. Los chicos también. Los chicos tienen la capacidad de aprender y con calidad, tengan la realidad que tengan. Claro. Pueden. No es que porque un chico sea pobre y vaya a una escuela pública no va a poder pensar reflexiones complejas. Puede. Entonces, puede en la escuela privada y puede en la escuela pública. Puede en los dos lados y nosotros damos esa batalla. Bueno, pero a ver, volvemos y ellos pueden además. Volvemos a la génesis de todo esto. Son cuestiones ideológicas. Estamos quienes pensamos que el Estado tiene que estar del lado de los que más necesitan, porque el que no necesita el Estado. Entonces el Estado tiene que estar poniendo todo su apoyo en la escuela pública, en la salud pública, en la cuestión pública. ¿Por qué? Porque el tipo que se puede pagar una escuela privada, una prepaga o la Universidad de San Andrés lo puede hacer, ¿no? Pero están los otros que creen en la meritocracia, entonces el Estado tiene que estar al servicio de quienes más lo merecen. Sí, duro. No, es duro, pero no somos exactos, pero es así, sí. Pero la realidad indica que para que haya meritocracia tienen que arrancar todos de lo mismo y la carrera tiene que ser pareja para todos. Sí, lo que pasa que no es el planteo nuestro y ahí insisto en ser nosotros los que estamos, digamos, siempre remarcando, porque no tiene nada que ver de dónde naciste, ni cómo naciste, ni qué características tenés, y eso duele mucho. A veces, a mí me pasa, no sé, capaz que me estoy poniendo vieja, pero pienso en mi educación. Y yo fui a una escuela pública, y en mi casa la pasamos difícil, hubo épocas difíciles, y fui y pude, y mis viejos hicieron el sacrificio, y pude tener un título, y pude avanzar. Y tal vez a veces me pongo a pensar, wow, ¿qué hubiera sido por ahí si nosotros en esa época, por lo menos mi generación, los que nos era difícil hubiésemos tenido apoyo del Estado? Claro. ¿Me entendés? Sí, claro. Porque nosotros no teníamos asignación. Y yo comía como podíamos en mi casa, y las zapatillas las comprábamos como podíamos, nunca y hacíamos una cosa. La escuela nunca te faltaba, ¿no? Pero no nos faltaba, y nuestros padres hacían sacrificio. Y digo, ¿hasta dónde por ahí, si el Estado hubiese estado presente en ese momento, uno no hubiera podido hacer un poco más? ¿O cuántos quedaron en el camino
porque no tuvieron el apoyo del Estado. Y no es que el Estado malgasta dinero ayudando y poniéndolo en pos de lo que más necesitan, y en la educación, que es lo primordial. Bueno, porque vos ahí, a raíz de eso, tenés todo lo demás. Tenés la conducta del trabajo, que tanto se quejan, tenés lo que es la ética, la moral, los conocimientos, todo tenés a partir de la educación. Seguro, porque se hace todo de ahí. Tenemos que destacar puntos importantes de la Argentina en su historia. Uno de los puntos más importantes es la educación pública. Tal cual. Y la salud pública, ¿no? Sí, tenemos que remarcar algo. Imaginate y eso lo tenemos que seguir defendiendo. Es fundamental que lo sigamos teniendo. Bueno, pero bueno, con respecto a eso, sí me gustaba aclarar un dato que lo tengo anotado de ayer, y es: tienen dinero el Estado Nacional, ¿no?, para invertir en estas pruebas, que lleva un montón de dinero, porque es más, hasta rompen nuestro contrato laboral, porque les pagan extra a los docentes, o sea, lo cual violan todos nuestros derechos y demás, bueno, ¿no? Pero al momento de hoy, solamente se ejecutó el 26% de todos los programas de fortalecimiento educativo, porque no hay dinero. Pero sí hay dinero para esto. Lo mismo en provincia, hace 6 meses no se le pagan los sueldos a los docentes de los CAI, los CAJ, el PNFP, que es el Plan de Formación Nacional Permanente, se suspendió. Todo porque no hay dinero, pero sí hay dinero para esto. Claro. Entonces, insisto con esto, no estamos hablando de mejorar la calidad. Acá hay otras cuestiones de fondo que son las que nosotros queremos que se debatan, que se discutan, que se piensen. ¿Sí? Ahora, les hago la última pregunta. Yo siento que cada tema que abrimos es como una, ¿no? Yo creo que hay un error estratégico, esto lo he hablado o con ustedes o con Cecilia Bertela en su momento, que están teniendo los gremios que no están teniendo en cuenta a los padres. ¿Sí? Entonces, siempre lo dije, la foto que asusta a los gobernantes es docentes con alumnos, con padres todos juntos, porque es todo junto, pero ahí está una estrategia gubernamental de romper con los padres. Entonces, SUTEBA hace un paro, otro paro hacen estos tipos, que me complica el trabajo. Esto lo hemos hablado 1500 veces, ¿no? Y me parece que es algo a lo que ustedes van a tener que apuntar, porque van a tener que necesitar a los padres, entendiendo bien cuál es el concepto porque va en desmedro. Cualquier padre que está escuchando en este momento, que tiene su hijo en la escuela pública, hay cosas que se están haciendo que claramente van en desmedro de la escuela pública. Totalmente. Y el papá tiene que entender que estas pruebas no es que le van a mejorar nada a su hijo. Lo van a poner en un lugar de objeto de estudio, donde no se va a evaluar cuánto aprendió, sino que se va a ver si contesta o no contesta, y punto. Ayer mostraron un video que después voy a tratar de buscar, y si no, búsquenlo, que es en Los Simpson, donde le van a tomar estas pruebas estandarizadas, y Lisa, que se supone que es de las que conoce y mucho, no las puede resolver por cómo la plantean a la prueba. Sí. Entonces, está bueno, y lo que vos decís, nosotros del gremio siempre lo remarcamos, eso es un trabajo institucional dentro de las escuelas, ¿sí? Y hay muchas escuelas que buscan y tratan de comunicarse con los papás y buscan la manera de hacerle ver a los papás las situaciones. A veces se complica porque también es cierto que los papás trabajan y demás. Yo te escucho muchas veces y sí, es cierto que por ahí falta cerrar, pero se va haciendo en algunas escuelas. Se va buscando la manera de que el papá entienda y participe de estas cuestiones, pero no de la manera que el Estado en su momento lo quiso plantar, que era meter a los padres en la escuela y hasta que decidieran qué docente quería que pongan o no. Pero sí, se va haciendo un trabajo. Nosotros cuando hacemos reuniones pedimos que en las escuelas se pueda hacer participar a los padres. SUTEBA da alguna carta que después, si querés te la dejo, te mando el audio de donde se le explica a la familia el sentido de estas pruebas. Por ahí son cuestiones que a veces tratábamos hoy, por eso buscamos de venir varias, para poder hacerlo bien clarito y que no queden tecnicismos, porque por ahí a veces los papás dicen, esta me hablan con palabras difíciles. Esto es claro. Están poniendo la educación, están queriendo averiguar cómo viene, donde su hijo, nuestros hijos, porque a mí me toca, porque mi hijo va a 6º año, van a ser objetos de estudio, donde lo ponen en una situación que no es su manera de trabajar, porque, a ver, un chico puede llegar al mismo resultado, uno lo puede hacer en 5 minutos y otro en 20, y llegar al mismísimo resultado, uno por un camino muy largo y otro por un camino cortito, y llegar al mismo resultado, y significa que los dos adquirieron conocimientos. Ahora, si el que lo contesta rápido, para estas pruebas, divino. Y para el que tarda 20 minutos y hace un caminito más largo, va a quedar en el camino. Está claro. ¿Sí? Está claro. Pero bueno, es una lucha permanente de todo esto. Hablaste, Claudio, perdóname, de la foto, ¿no? Padres, alumnos, docentes. Ahora, la foto principal o la primera que se tiene que dar no son los gremios todos juntos, docentes, y después sí, con los padres y con los... Los gremios en sí, el Frente Gremial trabaja en conjunto. Después...
a nivel territorial lo vamos piloteando como podemos. Claro. En general tenemos muchas coincidencias, Claro. en otras por ahí no, pero los gremios a nivel nacional trabajan todos sentís que juntos. van todos juntos? Sí, en este momento principalmente, porque imagínate que CETERA, que es el que nos agrupa a nosotros, está en coincidencia con la DAC, que es el que agrupa a la FEB, y estamos todos por el mismo camino. ¿Sí? Por ahí hay momentos en los que se divide un poco más, Claro. pero en esto estamos todos juntos. Y me acordé de algo porque el día que vine que charlé con Caco, que no sé si te enteraste que me cambió de gremio, me cambió de apellido. Fue así, fue Sí. divino, pero yo vine también con toda la onda No, igual. que le voy a decir una cosa, Lo más Lo cargué y mucho a Caco y se quería Mire, morir. hay dos cuestiones que hace la experiencia radial. Una es no hacer silencios. Ve cuando habla. Y la otra es no confundirse a los entrevistados. Ah. Entonces, la primera, por eso los conductores somos conductores, los operadores son operadores, y cuando no te confundí a los entrevistados, pero yo me confundí entrevistado 1538 veces que lo llamé de distintas maneras. Bueno, pero sí, yo lo veo, bueno, es un tema de que era la primera nota que le hacía Moni, Sí. ¿no? Pero también lo que me genera a mí le genera a la gente, Sí. que no sabe de qué gremio es, Claro. el docente. No, eso lo charlamos y mucho. No, o me habrá escuchado mil veces que dije, bueno, hay afiliado a Suteba que hace un paro de UDOCBA y te Claro. hace un paro de UDOCBA. Con lo cual también, esa es la parte que me parece que No, complica. ese día lo charlamos y mucho. Hicimos una buena aclaración de campos gremiales gremios, ¿no? y demás, pero me acordé de algo que ver. charlábamos con él y que él hizo hincapié. Que los docentes venimos vapuleados por los medios de comunicación Totalmente. desde hace muchísimo tiempo. Totalmente. Y nos va a costar un montón que nos Bueno, vean de otra manera. Estas previtas, loca. Por eso digo, salen los títulos de etapa de Clarín de Argentina está tanto en el mundo, está tanto, qué sé yo, qué sé cuánto, como si fuera todos los pibes que estudian son todos burros, ¿no? Y los docentes son todos burros. Y entonces ahí es donde vos tenés que evaluar. Bueno, hago una escuela integradora donde integro chicos, donde se trata de sacar que termine el secundario la mayor cantidad de pibes posible, que haya escuelas, universidades públicas y una serie de cosas, o simplemente compito. Son cuestiones ideológicas. Sí, Estamos totalmente. viviendo una etapa donde el pensamiento empresarial está latente. Claro, pero igual, el integro chicos es con ¿No? calidad, Totalmente, insisto. Totalmente. Sí. No, y no digo que no lo sea, Carla, lo que estoy diciendo es otra cosa, digo te los dejo afuera del mapa, los pibes que no pueden por determinado motivo, ¿sí? Sí. Y te los escondo abajo de la alfombra y muestro lo que es presentable, o me hago cargo también de cuestiones que no son presentables. Tal cual. Sí. No, a mí no me cabe la menor duda que es con calidad y el esfuerzo que hacen los docentes y todo eso. Porque Ahora, además hay otra cuestión también, y es qué aprenden, cómo lo aprenden. Totalmente. Porque, a ver, puede hacer hoy le machaco durante un mes una prueba de matemática, tac, 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 la hace bien, y después no se la acuerda. A ver, Claro. yo no creo que todo el tiempo pasado sea mejor. Yo no sé, no aprendí nada en matemática, y ojo, no juzgo a mis profesores del secundario. Era otro método pedagógico y se enseñaba a repetir un concepto, ¿no? Totalmente. No te lo olvidas. Ahora, la idea que nosotros intentamos cuando hablamos de calidad enseñar a pensar, y si vos le enseñás a pensar a un pibe, no importa en qué escuela estás, si en la pública o en la bueno, privada, muchas aprende a veces- pensar, muchas eso es veces calidad, uno ¿no? Enseñás a pensar, enseñás espíritu crítico. A eso me refiero, ¿no? Con Y enseñar a bueno, pensar. yo no sé hasta dónde reflexionar. está tan bueno que haya tanto Y bueno, espíritu crítico. Y bueno, eso para es lo que... algunos. Viste, cuando hoy preguntaste qué es lo que no quieren, te iba a decir, bueno, Y bueno. Pablo Freire, pedagogía del Sí. oprimido, Claro, básico, sí, ¿no? sí. El Sí, espíritu ojo que crítico. con esto también Sí. se analizan los diseños curriculares. Y hay materias en el diseño curricular que están haciendo ruido. Yo lo que no termino de entender es por qué siempre están mirando modelos de otras partes del mundo. Porque son... me hago Bueno, cargo de lo pero- que digo. Sí. Son lineamientos que te bajan desde el Fondo Monetario y desde otros lugares. Pero, Digamos, a ver, sí. el Fondo Monetario se empezó a meter en... Eso lo explicaba ayer Silvia Mazán, que es la que hizo la parte más política. Tiene que ver con cuestiones que se vienen bajando desde el Fondo Monetario en América Latina y en otros países. Está claro. En cada lugar se va mirando y se va... Hay que cumplir con ciertas cuestiones, ¿me entendés? Entonces ahí es donde se mide. Y la escuela es una... explicaban ayer que en algunos países es un mercado vastísimo y que le da mucho ingreso al Estado. Claro. Cuando vos la privatizás en todo, entonces tenés privatizado los programas, los libros, todo privatizado, los cursos, todo privado. Es una entrada de dinero. Entonces, como esto es una empresa para ellos, para los que vienen de arriba, ¿cómo lo miran? Como empresa que es. ¿Sí? Por eso ¿Y el dónde tipo le de- damos? Por eso el tipo de techín, ¿no? Claro, si se llega a confirmar eso, meterse en el presentismo, en las cosas educativas de la provincia, alguien, no hablamos de que ponen a alguien que está,
muchas veces nosotros criticamos eso, que los que están en los lugares de educación deberían ser personas que hayan transitado un buen tiempo por las escuelas, como para que tengan conocimiento de eso, porque muchas veces las bajadas son, nosotros decimos, desde un escritorio. ¿Sí? Hay que caminar a la escuela para saber cómo llevar adelante algunas políticas, por qué se pueden, por qué no se pueden, qué son las mejores cosas que se pueden aplicar y cuáles no. Claro. Una cosa para destacar, no hay entrega de netbook. No hubo más entrega de netbook, se entregaron muy poquitas, cuando dicen se entregaron son las que estaban pautadas del año pasado. No se hizo entrega de libros, porque era un gasto. ¿Sí? O porque fue a algunas escuelas y se los encontró en una caja. Y yo doy fe que hay en escuelas donde están en una caja porque no hay lugar para ponerlos. Aunque los docentes revuelven las cajas. Bueno, como contaba, ¿quién era la directora de la secundaria que se mudó hace poco? La 8. Ahí trabajo y ahí me acuerdo. Nosotros teníamos los libros en caja. La dire te contaba y te decía, tengo todos los libros en caja porque estamos compartiendo un aula de primaria con un aula de secundaria, porque entonces no tenemos lugar, están todos los libros en caja hasta que nos den el lugar edilicio para poder poner que los así libros. Fue, yo soy docente de esa escuela y en febrero, en una de las reuniones, fuera del horario de clase, fuimos los profes de literatura por sugerencia de ella y armamos la biblioteca, porque ahí sí tenía armario, bueno, sacamos de las cajas, los preparamos. Que estuvieron un montón de tiempo porque no tenían lugar. Exacto. Bueno, gracias por haber estado a las 3. Bueno, muchísimas gracias. Un poco me deprimieron. Ay, qué feo. Pero ahora viene Mauricio Moranda a hablarnos de Chaplin y seguramente me va a levantar. Bueno, listo. Pero me deprimieron un poco, pero está bueno que estén dando pelea. Es que sí, y aunque sea duro, vamos a seguir peleando por la escuela pública, y acá por los derechos de todos los chicos a tener una educación de calidad y por el derecho de todos los trabajadores a tener un salario digno, escuelas en condiciones. Y una cosita que no nos gusta mucho es que se empiece a incrementar el número en los comedores escolares. Así que peleemos por lo que nos corresponde, por favor, no caminemos para atrás. No está bueno, y esto creo que lo hablamos con vos, o con Caco, ya no me acuerdo, que no está bueno ir perdiendo cosas o que seamos como el cangrejo, que caminamos 3 para adelante y 5 para atrás. Totalmente. Así que bueno, vamos a pelear por eso. Mónica Subeldía, Carla Pedersol y Analía Nieto pasaron por el estudio de la radio, las 3 son de Suteba. Mónica es la secretaria general, hablando de esta jornada regional que hubo ayer en la secundaria 8, Aprender 2016. ¿Nos vamos a la pausa? Exactamente. Ya venimos.